Ok, recording progress. Então, hoje vou fazer 3 exercícios que o profe pediu para hacer, que é para el control 2, que é en sábado, creo, que ustedes tienen el segundo control. Y hoy voy a hacer 3 ejercicios. Destes, vamos a empezar. Viendo para acá. Sí, creo que todos pueden ver la pantalla. Sí, déjame compartir el link de la guía extra. El link está... la guía extra ya está en los apuntes de las clases que ustedes pueden ver en Drive. Pero voy a compartir el enlace. Cualquier persona con el enlace. Okay, en el chat ustedes pueden ver el enlace. Vamos a empezar. Entonces, la P1 de la guía es... hoy no vamos a hacer ninguna revisión. Vamos directo a los ejercicios, a los problemas. La P1 de esta guía es un problema de... Déjame cambiar de bolígrafo. Este es mejor. Molécula de ADN o DNA. Entonces, ADN, entonces la molécula de la vida. La idea es que nosotros tenemos una molécula de DNA y la pregunta es, dada una energía E, ¿cuál es la entropía? La idea es que el planteamiento del problema dice que nosotros podemos pensar en el ADN como dos cordas así, que tiene N enlaces. N enlaces, ¿cierto? Entonces tenemos un enlace, 2, 3, hasta N-2, N-1 y N, ¿cierto? Entonces, esto acá es el DNA, ADN. Porco. ¿Cierto? Esto. La idea es que cada uno de esos enlaces, para romper este enlace, necesitamos una energía E0. Entonces, E0 es la energía para romper uno enlace. Y las preguntas son, en A, ¿o qué es S? ¿Cierto? ¿Cuál es la entropía? Si tenemos una energía E, una energía E total, energía E, o sea, una energía en enlaces rotos. Entonces, la idea es que la energía del ADN es 0, o sea, el mínimo, cuando no tenemos ni un enlace roto, y cuando tenemos un enlace roto, vamos a tener E0 para cada uno de los enlaces rotos, y el total de energía para enlaces rotos es E, ¿cierto?
Y la otra pregunta, B, es que, déjame leer el planteamiento que es bacán. Esta parte es bacana. Así se dice que para que el ADN se replique, es necesario variar la temperatura a la cual se encuentra la molécula, de tal forma que aumente la energía. O sea, nosotros sabemos que la energía y la temperatura están relacionadas. Y acá el problema está diciendo que para se replicar, nosotros tenemos que aumentar la temperatura, o sea, aumentar la energía. Y así, el número de los enlaces rotos. Entonces, en este sentido, se encuentra la expresión para las cantidades de enlaces rotos, que él dice que es n, ¿cierto? Pero el n en función de la temperatura, ¿cierto? Entonces, ¿o qué es esto? ¿Cierto? O sea, en otras palabras, estamos hablando de un n de e, ¿cierto? Porque cuanto más energía, vamos a tener más, mejor el número de enlaces rotos o viceversa, pero nosotros queremos saber el n de t. ¿Okay? Esto tiene a ver con la duplicación del ADN. Si ustedes quieren ver un trabajo muy interesante sobre termodinámica, mecánica estadística, replicación de celdas de DNA, ustedes pueden pesquisar en Google por Jeremy England, Statistical Physics of Self-Replication. So, Statistical Physics of Self-Replication es un trabajo muy interesante que, 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 que usa mecánica estadística para probar que la división de una célula es un camino de maximización de la entropía. Entonces, la idea del trabajo es que la vida es un proceso natural en el universo. Es un trabajo que tiene unas controversias, pero es muy interesante. Entonces, Jeremy England, Statistical Physics of Self-Replication. Ok. Entonces, vamos a empezar a resolver el problema. Entonces, vamos ver. Sí, entonces, la primera cosa para tener una idea de cómo resolver este problema, ustedes tienen que entender que es la misma cosa que las combinatorias de átomos que ya fizemos, y para eso ustedes pueden pensar así. Supongamos que n sea igual a 5, ¿cierto? Entonces, ¿o qué vamos a tener? Es que no tenemos ningún enlace roto. Entonces, vamos a tener 5 enlaces, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora vamos a supor que la energía E es igual a la energía E0 de un enlace, ¿cierto? Entonces podemos pensar en escribir la energía como que E es el número de enlaces rotos, N, veces E0, ¿cierto? Entonces acá N es 1, solo tenemos un enlace roto. ¿Cómo que va a ser el sistema? Va a ser algo así, ¿cierto? Enlace roto, enlace, perdón, enlace roto. Y así podemos ver que, entonces ahora ustedes pueden se preguntar cuántas configuraciones microestados posibles nosotros podemos tener para la energía E igual a E0. Y así podemos ver que N de 5 E igual a E0, ¿cierto? ¿Cuánto que es? Podemos ver que esto va a ser igual a 5, ¿cierto? Porque podemos solamente tener un enlace roto acá, 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 acá. Entonces, esto es igual a 5. Entonces, lo que sería la entropía en este caso, la entropía va a ser S de KB
ln n5 e igual a E0. Esto va a ser KB ln de 5. Entonces, esto es la entropía. Entonces, para encontrar la entropía en este problema, solamente tenemos que saber cuál es el número de configuraciones de modo general, no para n igual a 5, pero para un NEE genérico, ¿cierto? Donde E nosotros podemos escribir así. Entonces, entonces ahora es fácil. ¿Cuál va a ser para un N genérico y en un E genérico? ¿Cuál va a ser el número de estados? ¿Cierto? Bueno, nosotros podemos ver que esto va a ser la misma cosa que el número de configuraciones para n, ¿cierto? Porque este es proporcional a n. Este es una constante, ¿cierto? Esto va a ser simplemente la combinatoria. Entonces, n, que ustedes ya saben que es n factorial. ¿Ok? O podemos escribir n y así tenemos que esto es n sobre e sobre 0 factorial n menos e sobre 0 factorial. ¿Ok? Y ahora la entropía es simplemente el logaritmo de esta cantidad. El logaritmo de esa cantidad. Entonces, P1 A. Entonces, S va a ser KB. Vamos a escribir así. Que S, que es un S de E y N, va a ser KB ln de N factorial. ¿Cierto? Y vamos a ver que esto va a ser igual a. Entonces tenemos el logaritmo, esto podemos cambiar por una suma de logaritmos. Entonces va a ser KB ln de n factorial menos ln de e sobre 0 factorial menos ln de n menos e sobre 0. Ok, nada de nuevo acá. Ustedes ya saben hacer esto, creo. Ahora, o que nosotros tenemos que hacer? ¿Cierto? ¿Está listo el problema o tenemos que hacer una cosa más? ¿Alguien quiere responder? El chat. Stirling, la aproximación de Stirling. Perfecto. Dylan y Simón, ¿cuál es la condición para que tenemos la aproximación de Stirling? Sí, perfecto. Gracias, Felipe. Gracias, Simón. Gracias, Dylan. Es que n, no solamente n, ¿cierto? Pero creo que Felipe está hablando de una manera más general. Es que este termo tiene que ser muy mayor que 1. Este tiene que ser muy mejor que 1. Y este acá tiene que ser muy mejor que 1. Vamos a supor que esto es posible. Entonces usamos Stirling. Donde que dice que ln de A es A, ln de A menos A. Así nos vamos a tener que S de E y N
va a ser igual a KB n, ln de n menos n, menos E0 ln de 0, más E sobre E0, menos n menos E sobre E0, ln de 0, más n menos E sobre E0. Ok, esto es solamente la forma de Stirling. Ahora podemos ver que este acá podemos cancelar con este acá podemos cancelar con este. Entonces, corta, 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 ¿cierto? Y tenemos que la expresión para la entropía es KB n ln de n menos E sobre 0. Y esto es la entropía. Vamos a llamar esto de A. Ok. Y ahora, esto es un monte de letras, no es nada nuevo para ustedes, creo. Pero voy ahora a querer dar una interpretación física para esto. Entonces, esta parte que voy a hablar no es necesaria para resolver el problema, pero aquí no hay que considerar la entropía asociada a la energía del sistema. Ah, ah, sí, pero eh, nosotros estamos considerando la energía asociada a la entropía asociada. Es que sí, en este problema nós estamos usando la fórmula general de entropía, que es que la entropía es el Ln del número de configuraciones posibles en el sistema. Esto siempre es verdad, ¿cierto? En este problema nosotros estamos diciendo que cuando no tenemos ningún enlace roto, la energía es cero, o sea, nosotros no tenemos una configuración, entonces la entropía va a ser cero, ¿cierto? Pero cuando tenemos esta energía acá en el sistema, vamos a tener un número n chico de enlaces rotos. Esto vas a crear un número de configuraciones de microestados posibles que vas a definir la entropía del sistema. Entonces, Vicente, nosotros estamos considerando la energía del sistema acá. Entonces, en este caso, la entropía es totalmente dependiente de la energía del sistema. Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver que no tiene ninguna consideración espacial sobre el volumen de la molécula del ADN o nada así. Entonces, esto es totalmente del número de, de la energía y del número de enlaces, ¿cierto? Entonces, es N e E. Entonces, este es de E y N, ¿cierto? Entonces, estamos considerando la energía asociada así. ¿Respondí tu duda, Vicente? Sí, gracias. De nada, de nada. Okay. Entonces, vamos solamente a pensar un poco acá, porque corrigiendo el control de ustedes y con una pregunta muy buena de un colega de ustedes en la semana, yo vi que me parece que algunas veces ustedes están intentando hacer con que la física se, se encaje, la física sea... ¿cómo se dice eso? No sé. Uh, se encaja en la ecuación matemática y no el reverso, ¿cierto? Entonces quiero pensar solo una situación aquí con ustedes. Lo que acontece si
Entonces, nuevamente, esto no es necesario para resolver el problema, pero quiero que ustedes piensen sobre esto. Entonces, voy a hacer una pregunta, ¿cierto? Que lo que pasa si E es mejor que N es cero, ¿cierto? Entonces, N es el número total. Lo que pasa con la entropía, por ejemplo. Lo que vamos a hacer. La entropía puede crecer para todo siempre si N es mejor que cero. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es usar esta ecuación y ver lo que ocurre. Por ejemplo, si N es mejor que cero, o en otro modo pueden ver lo que ocurre si E es igual a N es cero, ¿cierto? Entonces pueden reemplazar E por N0 y ver lo que pasa con la entropía. Pero esto es usar es definir la física por la ecuación matemática, pero en este caso y muchos otros ustedes pueden comprender la física y después solamente usar la matemática. Entonces vamos a pensar lo que significa esto. Entonces, P1A, 6 puntinhos. Vamos a ter que, por ejemplo, si nosotros decimos que E es igual a N es cero, entonces nosotros estamos diciendo que N rotos es igual a el N enlaces. Entonces, que es equivalente a decir que todos los enlaces, Pablo, no se ve muy bien. ¿Puedes ajustar la hoja? perdón, gracias por me avisar. Entonces, si E es igual a N es cero, entonces estamos diciendo que el N chico de enlaces rotos es igual al número de enlaces, entonces todos los enlaces están rotos. Entonces, ahora, ¿cuál es el número de configuraciones posibles en esta situación? Me respondan, por favor. Vamos a ver. Una, perfecto, Dylan. Porque solamente podemos ter uma configuração onde todos os enlaces estão rotos. Então, podemos dizer que n de nn es igual a 1, ¿cierto? ¿Y cuál va a ser la entropía? Bueno, la entropía S de n es 0 e n, esto acá es E, va a ser KB ln de 1, y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Ahora ustedes pueden usar la idea de la física, que si la energía es mayor que n es cero y todos los enlaces ya están rotos, la energía adicional no tienes cómo hacer mejor entropía, ¿cierto? No tienes cómo cambiar la entropía. Entonces podemos saber que la entropía para n es 0n tienes que ser igual a de S para E mejor que n es 0 para qualquer E mejor do que N, ¿cierto? Entonces, esto acá que nosotros hacemos es una análisis de la física del problema, es una interpretación física de lo que se pasa, porque es imposible tenermos más enlaces rotos do que N. Entonces nosotros vemos que tenemos una energía máxima, o mejor, tenemos una entropía, tenemos una asíntota relacionada con esta relación de energía K, que es E igual a N0. Ahora, nosotros podemos reemplazar para testar esto en la situación acá. Y vemos que, por ejemplo, si usamos ahora esta relación, ¿cierto? Y reemplazamos E por N es 0, vamos a ver lo que tenemos y tenemos que ver si encontramos que la entropía es 0. Entonces, S de N es 0, N ser KB
n ln de n menos n S0 sobre S0 ln de n S0 sobre S0 menos ln de n. ¿Cierto? Donde solamente reemplazamos e por n es 0, ¿cierto? Así, corta, corta es 0, este es 0, perdón, corta, 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 y vamos a tener que s de n es 0, n, va a ser igual a kb, n ln de n menos n ln de n menos n menos n veces ln de n menos n, ¿cierto? Vemos que esto es 0, ¿cierto? Vemos que esto es 0 y vemos que esto es 0. Ahora, voy a preguntar por ustedes. Esta entropía, según mirando esta ecuación, ustedes dicen que esta ecuación está diciendo que la entropía es 0 o que no es 0. Quiero una respuesta. ¿Esto estás diciendo que la entropía es 0? ¿O nosotros tenemos algún problema acá? Habría que analizar el término de la derecha, ¿o no? ¿Este acá? Ujú. ¿Por qué? Porque, o sea, es 0 por infinito en 0, ¿no? Cierto, exactamente, porque lo que, no sé quién habló, pero que su colega está diciendo, es que nosotros tenemos el ln de 0, pero esto no existe en matemática, ¿cierto? Nosotros no tenemos ln de 0. Entonces, como él dice, lo que nosotros podemos tener es ln de x con x al infinito, y esto va a ser infinito, ¿cierto? Opa, perdón, con x a 0. Pero nosotros no tenemos ln de 0. Entonces, acá tenemos una indeterminación. Nosotros no sabemos lo que es esto. ¿Y cuál es la solución para ese problema? ¿Por qué nosotros no podemos estudiar, usando esta ecuación, cuál es la entropía para la energía máxima del sistema? Nosotros tenemos un problema con la definición de entropía. O sea, esto acá no está correcto. ¿Es acá que tiene el problema o a dónde que tenemos el problema? ¿Alguien quiere decir? Puede ser la aproximación. Perfecto, es de la aproximación. Porque nosotros usamos la aproximación de Stirling, ¿cierto? Pero la aproximación de Stirling dice que... ¿Quién respondió esto? Max. Max. Muy, 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 muy bien, Max. Esta es una parte muy importante. Felicitaciones. Entonces, nosotros usamos la fórmula de Stirling y la fórmula de Stirling dice que lo que está dentro del logaritmo es muy mejor que 1. Pero si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, acá, que e sobre E0 es igual a n, nosotros vamos a tener que esto es 0. Y 0 no es muy mejor que 1, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos usar la fórmula de Stirling. Entonces, nosotros tenemos que... nosotros no podemos usar la fórmula de Stirling y tenemos que reemplazar el valor de entropía directamente en esta expresión. Porque en la verdad, esta es la expresión más general de la entropía. Esta es la expresión más fuerte. Esta es solamente una aproximación.
Entonces ahora si nosotros reemplazarmos acá n por E0, lo que nosotros vamos a tener es que agora si usarmos sin y Stirling, vamos a tener que, entonces vamos a decir que esto no. Entonces sin Stirling, lo que vamos a tener es que S va a ser KB ln de n factorial menos ln de n es 0 sobre S0 factorial, ¿cierto? Menos, ahora este termo acá, ¿cierto? Que es ln de n menos n es 0 sobre S0 factorial. Y así vamos a tener que S es KB ln de n factorial menos ln de n factorial menos ln de n menos n factorial, ¿cierto? Pero, entonces, esto es 0. Esto acá ustedes van a ver que es 0, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que esto es igual a ln de 0 factorial, ¿cierto? N menos n factorial es ln de 0 factorial. Y 0 factorial es 1, entonces esto es ln de 1, y esto es igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Y nosotros tenemos que la entropía de n es 0, n es 0. Y ahora nos podemos ver que la matemática está correcta, está siendo representando bien el problema físico. Entonces, lo que me parece que muchas veces cuando ustedes están realizando los problemas, me parece que cuando ustedes tienen que interpretar el problema y llegan en una cosa como así, ustedes intentan como bend la física para que se encaje en esta situación, pero lo que ustedes tienen que hacer es como dar un paso para atrás y ver la figura mejor e entender que en este problema tendrían que ver que esto está errado por causa de la aproximación de Stirling, ¿cierto? Entonces, yo quería mostrar esto para ustedes. Ahora vamos a continuar. Y otra cosa que podríamos ver de esto en A es ahora y si E es igual a 0, ¿cierto? Si E es igual a 0, perdón. Si E es igual a 0, ¿cuál va a ser la entropía del sistema? ¿Ustedes saben? Entonces ustedes tienen que pensar lo que E igual a 0 significa. E igual a 0 significa que n es 0, o sea, el número de enlaces rotos es igual a 0. Entonces nosotros vamos a tener la situación donde nuevamente nosotros vamos a tener que tenemos una configuración posible porque todos los enlaces no están rotos. Entonces tenemos que tener que la entropía va a ser 0, va a ser 0, ¿cierto? Porque eso tenemos una configuración. Y esto podemos ver usando la ecuación general de la entropía, que es ln de n factorial menos ln de 0 sobre E0 factorial menos ln de n menos 0 sobre E0 factorial. ¿Ok? Entonces, vemos que esto va a ser 0
porque va a ser ln de 0 factorial, que es 1, que es ln de 1, que es ln de 0. Esto acá va a ser 0, entonces ln de n. Entonces este cambia con este. Tenemos que... perdón, esto va a ser un... Déjame escribir acá. Esto va a ser KB. Entonces este corta con este y este va a ser... creo que yo hice algo errado acá. Porque esto va a dar menos ln de 1. Ah, sí, perfecto. Esto da menos ln de 1, pero menos ln de 1 es 0, entonces así está ok. ¿Cierto? Es esto. Ahora para el parte B del problema, nosotros queremos saber la temperatura. Nosotros tenemos la entropía del sistema y ahora queremos saber la temperatura. ¿Cómo que hacemos para encontrar la temperatura si nosotros tenemos la entropía? ¿Alguien quiere responder? Por favor. La derivada parcial de la entropía con respecto a la energía es 1 partido de la temperatura. Perfecto. Entonces, lo que Felipe está diciendo es que esto es verdad. Y si ustedes ustedes tienen que saber esto, ¿cierto? Es la parcial. Pero tienes una otra condición. Para que esto sea verdad, nosotros necesitamos que n y v sean constantes, ¿cierto? Entonces, esta es la ecuación. Esto ustedes necesitan saber, así como ustedes tienen que saber que S es el KB, el LN del número de configuraciones. Y es bueno que ustedes también sepan cómo se escribe la entropía del gas ideal genéricamente. Solo para que puedan hacer mejor el control, más fácil. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es derivar la entropía en función de la energía. Entonces tenemos, déjame tirar eso, la derivada de la entropía, que es n, ln de n menos e sobre E0, ln de e sobre E0 menos ¿cierto? Ahora, tenemos que derivar e. Entonces, ahora es solamente derivar e como si fuera una variable x, cualquiera. Y como la definición de entropía es para n y v constante, entonces vemos que este termo es una constante, entonces la derivación de ese termo va a ser 0. ¿Cierto? Ahora, para el resto acá, nosotros tenemos que usar la regla del producto, ¿cierto? Entonces, la derivada de dos funciones, esta y esta, es la derivada de la primera veces la segunda, más la primera veces la derivada de la segunda, ¿cierto? En termodinámica, nosotros no tenemos mucha matemática, pero tenemos mucha derivación y derivación parcial. Entonces, es muy importante que ustedes sepan usar la derivación parcial bien. Es lo mejor aliado de ustedes. Entonces, vamos a hacer que 1 sobre la temperatura va a ser KB. Entonces, tenemos que hacer la derivada del primero veces el segundo. Es solamente 1 sobre 0. Entonces, es menos 1 sobre 0. Es ln de e sobre 0. Ahora, menos esto acá va a ser la derivada, va a ser el primero veces la derivada del segundo, que va a ser 0 sobre e veces 1 sobre E0.
Esto es la derivada de este logaritmo y voy a mostrar que esto acá. Voy a hacer una rápida revisión de cómo encontrar esto. Porque saber hacer derivadas en termodinámica es fundamental. Entonces, lo que queremos es la derivada en función de la energía de esta función, ln de E sobre E0, ¿cierto? Esto acá va a ser igual, tenemos que usar de chain rule, regla de la, no sé cómo se fala, de la cadena, como cadeia personal, presa, cadeia, não sei, chain rule. Déjame ver. Regla de la cadena, gracias Felipe, gracias. Então, esto va a ser, esto va a ser del ln de E sobre E0. Ahora mira como voy a escribir acá. La derivada en relación a E sobre E0. Veces la derivada de E sobre E0 en relación a E. Ahora, esto acá puede parecer extraño, pero lo que estamos escribiendo es así, que es la definición de la regla de la cadena. Si f es una función de g, que es una función de x, ¿cierto? Entonces, la derivada de f en relación a x va a ser igual a del f del g veces del g del x, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo la misma cosa acá, donde f es ln de x, g es ln de g, perdón. Creo que da para ver. No. Donde estamos diciendo que f es ln de g, ¿cierto? Y que g es e sobre E0 y que x es e. Si nosotros reemplazarmos esto acá, llegamos en esto. Y ahora podemos hacer esta derivación. Y vemos que del e ln de e sobre E0 va a ser igual a... ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre el logaritmo, entonces esto solamente cambia de... Vamos a hacer que esto es E0 sobre E. Ahora veces la derivada de este por E, que es, esta es una constante, entonces veces 1 sobre E0. Ahora vamos a comparar con que yo escribí en la otra hoja. Entonces la derivada es E0 sobre E veces 1 sobre E0. E0 sobre E veces 1 sobre E0. Entonces esto es importante que ustedes saiban y es bueno que ustedes practiquen este tipo de derivación, porque en termodinámica es las cosas más importantes de termodinámica es saber hacer la diferenciación total, lo de U, ¿cierto? Y las derivaciones parciales. Esto es como las cosas más importantes de matemática. Entonces, es esto acá, y si ustedes hacen la misma cosa ahora para esta derivación, van a encontrar que esto es más 1 sobre creo que escribí algo errado acá. Porco. No, está es correcto. 1 sobre E0, que es la derivada del primero veces el segundo, menos E sobre E0.
Entonces acá nosotros podemos, cortamos estos dos termos. Esto va a ser más es 0. Y es esto, ¿cierto? Y podemos ahora, estos dos, podemos cortar con este acá. Solamente tenemos los logaritmos y llegamos finalmente que 1 sobre la temperatura va a ser igual a KB sobre S0, el ln de n es 0 menos E sobre E. Encontramos la expresión para la temperatura. Lo que yo hice acá fue solamente escribir E0 acá y E0 acá, ¿cierto? Y ahora tenemos este logaritmo menos este, entonces es 1 sobre el otro, ¿cierto? Pero lo que nosotros queremos es la temperatura, el número de enlaces en relación a la temperatura. Entonces ahora nosotros vamos a usar que E es igual a N es 0 en la próxima hoja, ¿cierto? Y así 1, B. Y así vamos a tener que 1 sobre la temperatura va a ser igual a KB es 0, ln de n es 0 menos E, pero E es n chico es 0. Acá es E, n chico es 0. Está corta. Y tenemos que 1 sobre la temperatura va a ser KB es 0, ln de n sobre 1. Acá encontramos la relación de la temperatura en relación al número de enlaces. Y podemos ver que esto es adimensional, no tiene unidades, las unidades están acá. Y vemos que esto está correcto porque KB sobre E0 es Joule por Kelvin sobre joules. Esto es 1 sobre Kelvin, que es las unidades de 1 sobre temperatura. Entonces, esto está correcto, esto no tiene unidad. Y ahora solamente lo que tenemos que hacer es escribir para n. Y así lo que hacemos es podemos decir que ln de n sobre n menos 1 es igual a E0 de KB. Ponemos una exponencial acá y acá, ¿cierto? Entonces cortamos el de n y tenemos que n sobre n menos 1 es la exponencial de E0 sobre KBT, el famoso KBT. Y finalmente vamos a tener que el n en función de la temperatura va a ser el número total de enlaces, 1 más E sobre E0 KBT. La última cosa que el problema pide es que hacemos un gráfico. Y ustedes pueden hacer esto en la mano, mas creo que es mejor hacer en como Gnuplot o Matplotlib, matemática, lo que quieran. Lo mejor es que hagan, como n es una constante, ¿cierto? N es fixo, porque queremos saber n en t, entonces ustedes pueden hacer el gráfico de n de t sobre n. Entonces, n de t sobre n, este es t. Entonces, este es 0. Y ahora, lo que ustedes pueden ver es que
si t vas a 0, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que este termo acá es 0. Entonces, nosotros hicimos el límite de t de 0 de 0 cabe t. Esto es más infinito, ¿cierto? Porque t está yendo a 0, entonces, más infinito. Entonces, esto acá es más infinito, entonces esto va a 0. Entonces, para t yendo a 0, nosotros vamos a tener como que algo acá, ¿cierto? 0. Ahora, si t vas a más infinito, en física siempre es así. Cuando nosotros encontramos una relación, nosotros siempre vemos los extremos, ¿cierto? Nosotros vemos lo que ocurre cuando t vas a 0 o cuando t vas a infinito. Esto es siempre lo que se hace, porque así nosotros sabemos los extremos y después solamente tenemos que encontrar el medio de la cosa toda. Si t vas a más infinito, lo que vamos a tener es que el límite t es 0 sobre kbt con t indo a más infinito va a ser o qué? Va a ser 0. Entonces, esto acá va a n sobre 2, ¿cierto? Entonces, n de t va a ser n sobre 2. Entonces, n de t al infinito, perdón, n signo va a ser n sobre 2, ¿cierto? Porque es en la 0, que es 1, entonces n sobre 2. Entonces, vemos que tenemos, si para t infinito vamos a una constante, entonces nosotros tenemos una asíntota, ¿cierto? Donde esto acá va a ser 0.5, porque estamos dividiendo por n, entonces un medio. Y así como esto es una función exponencial, vemos que la temperatura, el número de enlaces rotos tiene que aumentar exponencialmente con la temperatura, pero llega a una asíntota en 0.5, ¿cierto? O n sobre 2. Entonces, así tenemos aquí como 10, 20, 30, 40. Ustedes van a tener algo así si usaren un software en el computador. Y ahora ustedes pueden ver que lo que nosotros encontramos es algo que está de acuerdo con la interpretación física que nosotros hacemos, ¿cierto? De que el número, que nosotros tenemos un número máximo de enlaces rotos que nosotros podemos tener con la temperatura, ¿cierto? Porque estamos viendo que por una energía mayor que la energía máxima, el número de enlaces rotos es constante. Entonces vemos que tenemos una asíntota en el número de enlaces rotos y encontramos esto acá. Pero acá entonces encontramos la relación exacta, porque en este caso nosotros tenemos la intuición e interpretación física de lo que pasa con el sistema. Que nosotros sabemos que el número de enlaces rotos tienes que tener un límite, porque nosotros tenemos un número limitado, pero nosotros no sabemos cómo esto cambia en función de las magnitudes del problema. Entonces, lo que nosotros encontramos acá es la expresión matemática que resuelve esta situación acá. Entonces, esto es, nosotros ya sabíamos que nosotros tenemos un límite para el número de enlaces rotos, pero ahora nosotros tenemos la expresión matemática. Es esto. Entonces, si ahora ustedes fueren ver esta resolución de este problema, ustedes tienen que ver que la resolución es mucho más simple de lo que yo hice acá, porque yo hablé mucha cosa, y como que ustedes pueden resolver este problema en la mitad del tiempo que yo resolví acá, porque ustedes solamente tienen que ir un paso por vez. Eu vou repetir acá los pasos para que se quede bien claro.
Entonces, solo para repetir, la idea es que la molécula de DNA, ustedes pueden pensar como el problema de combinatoria. Entonces, ustedes tienen que encontrar la combinatoria y la entropía va a ser simplemente el ADN de la combinatoria y ustedes usan la fórmula de Stirling. Pronto. Es esto. Problema A. Hecho. Ahora, problema B. Problema B, ustedes tienen que derivar lo que encontraron en el problema A en relación a entropía, la energía, perdón, la entropía en relación a energía. Tienes que hacer unas derivaciones parciales, ¿cierto? Llegar en la expresión para la temperatura. Después, invertir la temperatura para tener n en función, el número de enlace en función de la temperatura y dibujar el gráfico. Es solamente esto. Entonces, yo quedé mucho tiempo haciendo cada paso, explicando cada cosa para que se quede bien claro para ustedes, pero la resolución es fácil, ¿ok? Entonces, si en el control ustedes tienen algo como este problema, por favor, hagan de la manera más simple y objetiva para que ustedes tengan tiempo para hacer los otros problemas, ¿cierto? Si quieren hacer de este modo, ok, pero ustedes tienen que recordar que ustedes necesitan tener tiempo para los otros problemas también. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna pregunta, ninguna duda. Entonces vamos para el problema 2 de la guía extra 3. El P2. En el P2 vamos a tener un problema de gas ideal, donde tenemos helio, neón, con volumen F0, P0, T0, 2 V0, 3 P0, T0. Y el sistema está aislado. Y lo que significa aislado significa que el calor es igual a 0 con el medio externo. Y es un gas ideal. Entonces tenemos que PV es N KBT y que U es F medios de KBT, ¿cierto? Y esto acá es libre. Esta cosa acá es libre. Y así nos tenemos que para un T infinito, vamos a llegar a un estado de equilibrio, ¿cierto? Que nosotros podemos ver que esto no está en equilibrio porque tenemos la misma temperatura, esto está ok, pero la presión no es la misma, entonces vamos a tener movimentación y vamos a llegar a un estado final, ¿cierto? Donde vamos a tener un volumen final de helio, a presión final de helio y la temperatura final de helio. Vamos a ter o volume final de neon, a pressão final de neon, a temperatura final de neon. E o que o problema pergunta é A, o que é TF? B, o que é PF? E C, lo que é o delta S del sistema. Então, a primeira coisa, e creio que o mais difícil, é que vocês têm que saber que si nosotros estamos en un estado de equilibrio, ¿cierto? Si la temperatura, entonces las cosas como que tienes que ser equilibradas, ¿cierto? ¿A dónde tenemos preguntas acá? Perfecto, falta un N. Tenemos. Esto acá es el N grande. Perfecto. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Creo que sí. Gracias, Maximiliano.
Então, vemos que o quê? Que a temperatura, se é equilíbrio, a temperatura tem que ser igual, certo? De los dos gases, e a pressão tem que ser igual, certo? As pressões têm que ser equilibradas, porque estamos em equilíbrio. E vocês solamente têm que dizer isto, porque é assim que a física funciona. Ok, sabemos que as temperaturas têm que ser a mesma, pero ¿cuál es la temperatura? Bueno, la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial. ¿Por qué? ¿Alguien quiere responder por qué? No, ninguém quiere responder. Así. Porque están aislados. Perfecto, porque está aislado. Esto. Tenemos dos respondentes. Porque estaban a la misma temperatura antes. Perfecto, porque estaban a la misma temperatura antes y porque estaban aislados. Entonces es la combinación de las dos cosas. Como los dos tienen la misma temperatura y están aislados, entonces F es igual a T0. Pronto. La A estás respondida. B. Pero, ¿Qué? pregunta Pablo. Sí, por favor. ¿Puedes hablar más alto? Sí, voy a intentarlo. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, sí, puede hablar. Ya. Si la pared se mueve, eso no es que eres un trabajo y no va a hacer que cambie la temperatura de uno de ambos. Sí, vas a realizar trabajo, pero va a ser o trabajo que este gas está realizando, porque vemos que la presión acá es mejor, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que la pared tiene que vir para acá, ¿cierto? Entonces esto acá está realizando trabajo, pero que vai cambiar como está cambiando a energia deste gas, pero está realizando trabalho para este gas. Então, vai cambiar a energia deste acá positivamente, digamos. Então, a ideia é que, ok, então, se este gas diminuir a energia térmica, este aqui vai aumentar. Pero agora este gas aumentou a energia térmica, então temos no estás más en equilibrio. Pero si este gas tiene más energía que ellos están en contacto, entonces la energía extra de este gas tiene que volver para acá. Y así vamos siempre manteniendo la misma temperatura. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Los gases intercambian energía entre ellos? Sí, entre esto. Sí, me olvidé de decir que esta pared acá es una pared de aluminio, entonces se puede cambiar temperatura acá. Ya, eso. Perdón, me olvidé de decir. Ellos están aislados solamente con el exterior, pero acá tiene cambio de calor. Entonces acá podemos ter que. Muchas gracias por la pregunta, buena pregunta, me olvidé de decir esto. Entonces ahora, ¿cómo que encontramos la presión? Es simplemente que sabemos que la presión final de los dos tiene que ser la misma, porque estamos en equilibrio. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es pensar que el gas final es un gas, es solamente un gas, ¿cierto? Entonces podemos escribir que la presión final, porque es la misma, veces el volumen total, ¿cierto? Que es el de los dos gases, que es lo mismo en el inicio y en el final, va a ser igual a el número total de partículas, ¿cierto? N veces Kb veces la temperatura final, ¿cierto? Que es la misma. Entonces, como estamos hablando de dos gases ideales, y como la ecuación de estados no depende del grado de libertad de los gas, o nada así, entonces nosotros podemos pensar que el gas, los dos gases como un gas solo, onde la ecuación de estado va a ser la presión final, porque es la misma, la temperatura final misma, el volumen total. Entonces, para encontrar, y ahora para encontrar la presión, vemos que la presión va a ser o qué? Va a ser PF, va a ser el N total, que nosotros no sabemos, veces Kb, que es una constante,
veces T0, que sabemos, sobre el volumen total. ¿Y qué es el volumen total? 2V0 más V0, veces 3V0. Entonces, para encontrar la presión final, tenemos que encontrar N total. ¿Cómo hacemos para encontrar N total? Solamente tenemos que usar la ecuación de estado para cada uno de los gases independientemente. Y podemos ver que en la condición inicial, y vemos entonces que N total va a ser el número de helio más el número de neonio. Y N de helio va a ser igual, usando la ecuación de gas ideal, P0, V0, entonces P0, V0 sobre K T0. Y entonces encontramos esto. Y N de neonio va a ser la presión en la condición inicial, que es 3P0, veces el volumen, que es 2V0, sobre la temperatura, que es T0, KB. Y vemos que esto acá es simplemente 6 veces el N de helio, ¿cierto? O 6 veces de P0, V0, KB sobre T0, ¿cierto? Ok, entonces el N total va a ser o qué? Va a ser este más ese, o sea, va a ser 7N de helio, o sea, 7 veces este termo. Entonces vamos a tener que P2B el caber en el denominador no, sí puede ser, déjame ver. Acá, ¿cierto? Esto. KB. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Entonces, sí, vamos a tener que el N total va a ser igual a el NE más el N del neonio, que es 6 veces el NE. Esto es 7 veces NE, que es igual a 7 veces P0, V0 sobre KB T0. Y ahora podemos decir que la presión final, que es N total, KB T0 sobre 3V0, ¿cierto? Va a ser 7 P0 veces V0, KB T0 veces KB T0. ¿Sí? Y ahora corto. Y tenemos que la presión final va a ser 7/3 de P0. Esto es la parte más difícil de este problema. Es ustedes pensar que el gas en el estado final puede ser pensado como un gas, los dos gases pueden ser pensados como solo un gas. ¿Cierto? Y ahora que no tenemos la presión final, lo que el problema nos pide es C. ¿Cuál es la variación de entropía? Entonces, ¿cómo nosotros encontramos la variación de entropía? Entonces, creo que el mejor es que ustedes saiban cuál es la ecuación de la entropía para un gas ideal. Entonces, si ustedes miraren
las diapositivas del profe, ustedes van a ver la deducción que la entropía para un gas general de n partículas en un volumen V con la temperatura T, la entropía va a ser el KB, el Ln del número de configuraciones, que vamos a ter configuraciones espaciales, vezes de configuraciones de energía, y vamos a ligar que la entropía es el volumen vezes n, el número de partículas, porque cada una de las partículas puede explorar el volumen V, veces la temperatura, 3n sobre 2, veces una constante, ¿cierto? Entonces, esta es la relación de entropía. Y como ustedes pueden ligar, ¿cierto? Y si ustedes saben esto, que creo que sería bueno que ustedes saiban esto de cabeza, porque es una relación importante para ahora, pero ustedes pueden intentar deducir en el control, pero creo que va a quedar un cierto tiempo. Lo que va a ser delta S. Pablo, Sí, perdón, me perdí un... ¿Eso es algo conocido, esa fórmula que pusiste ahí, que podemos ocupar nosotros? esto es algo conocido, pero creo que tienes que ser conocido para ustedes. Ustedes tienen que saber esto. Si ustedes mirar las diapositivas del profe, el profe va a demostrar cómo ligar en esta expresión. En una de las clases, en la clase anterior, yo resolví un ejercicio que yo encuentro la entropía, si no estoy, no, creo que 2 clases anteriores, yo encuentro la entropía a través de los microestrados. Pero esto es una relación general para la entropía del gas ideal. Entonces, Gracias. de nada, de nada. Gracias por su pregunta. Entonces, sí, fue una buena pregunta. Creo que tengo que hablar en esto más despacio sobre esto. Entonces, nos tenemos que la entropía es el logaritmo del número de configuraciones. Entonces, esto acá es el número de configuraciones para el gas ideal. Esta relación acá, el profe llega en esta relación en las diapositivas del profe. Entonces, ustedes tienen que mirar allá. Y es bueno que ustedes saiban esta expresión. Entonces, ¿cómo es que encontramos delta S? Entonces, delta S va a simplemente ser la entropía final menos la inicial. Esto va a ser KB Ln de un logaritmo menos el otro, o sea, va a ser la división de V final na N veces la temperatura final, pero la temperatura final en nuestro caso es la misma, que este 0, 3n sobre 2, veces una constante, que es una constante, dividido por el volumen inicial, a N, veces la temperatura inicial, que este 0, veces una constante. Esto corta, y llegamos en la expresión que ustedes ya alegaron varias veces en otros problemas, donde que cuando nosotros tenemos una expansión de un gas que está cambiando el volumen a temperatura constante, lo que tenemos es que la variación de entropía es solamente la variación del volumen y va a ser N KB Ln de Vf sobre Vi. ¿Cierto? ¿Ok? Porque este N, ¿cierto? Sale para fuera del logaritmo y tenemos esa expresión. Esto es lo que ustedes van a encontrar si usaren, por ejemplo, la relación que ds es igual a del Q sobre del T. Entonces ustedes usan la primera ley de la termodinámica, del Q es igual a del trabajo, ¿cierto? Porque el delta U es igual a 0.
Y si ustedes hacen esta integración, van a encontrar que la variación de entropía para un gas que está variando el volumen con a temperatura constante va a ser esto acá, ¿cierto? Entonces, son la misma cosa. Entonces, si ustedes no se recordarem de esto, ustedes van a tener que usar esta integración como usaron en el control 1. Entonces, yo recomiendo fuertemente que ustedes se recuerden de esa expresión, porque para encontrar la variación de entropía es muy más fácil do que hacer esta integral, ¿cierto? Pero si quieren hacer la integral, entonces no necesita recordar de esto, pero tienes que recordar cómo hacer la integral. Esta expresión es para un gas de 3 grados de libertad o aplica para todos. Esta expresión se aplica para todos porque ustedes pueden ver... No, perdón. Este 3 medios acá es para un gas ideal monoatómico. Perfecto. Monoatómico. ¿Cierto? No sé. Como tienes este 3 medios acá, yo creo que es para un gas monoatómico. Pero helio y neonio no son monoatómicos, ¿cierto? Entonces, ellos deberían tener valores diferentes acá. Ah, sí, pero esto no interesa, porque esto acá es para un monoatómico, ¿cierto? Es monoatómico. Entonces, esta relación es para un monoatómico porque tenemos 3 medios. Debería ser F sobre 2. Sí, tenemos que... Certo, vamos una cosa de cada vez. Esta expresión es para el gas monoatómico, porque acá tenemos 3 medios, entonces 3 es el F. Pero como en este caso la temperatura es constante, esto no va a depender del gas, ¿cierto? Porque vamos a cortar esto. Esto va a ser verdad, entonces esta relación acá va a ser verdad para cualquier gas. Pero esta expresión acá es para el monoatómico. Entonces, la más general, acá tenemos un F. ¿Cierto? ¿Ok? ¿Listo, Felipe? ¿Todo bien? Ahora, Emilio. No es necesario calcular la entropía de cada gas de posición. Perfecto. Entonces, vamos a ver que la variación de la entropía total va a ser, porque la entropía es una cantidad extensiva, va a ser la variación de entropía del helio más la variación de entropía del neonio. Entonces, creo que para estar más correcto esta reducción, ustedes usan un F acá, ¿cierto? Pero después van a cortar acá los Fs, entonces no importa. Entonces, ahora para encontrar la variación de entropía total, tenemos que usar esta relación, donde encontramos delta S de helio y de neonio usando esta expresión acá. ¿Cierto? Y se podría hacer algo si la temperatura no fuera constante. Déjame terminar esto y después vamos a conversar sobre esto, sobre la temperatura no constante. Entonces, P2C. Entonces, solamente más una vez, esto acá es para el gas monoatómico y cuando no es monoatómico, ese 3 es un F, que es el grado de libertad. Pero ustedes pueden ver esto en las diapositivas del profe. Por favor, miren las diapositivas. Entonces, P2C, vamos a calcular el delta S del helio, que va a ser el número de helios, KB, Ln. Ahora el volumen final. Me olvidei de calcular o volume final del helio. Vou ser... assim. Então, para encontrar esto acá, necessitamos saber qual é o volume final del helio e qual é o volume final del neonio.
Y para eso, lo que vamos a usar es que sabemos que el volumen total inicial, ¿cierto? En I el volumen total va a ser P0 más 2P0, V0, perdón, que es 3V0. Entonces sabemos esto porque tenemos acá 2V0 más V0 es el volumen inicial, el volumen total. Pero nosotros también sabemos que V total tienes que ser V total tienes que ser no es esto, perdón. Pero lo que nosotros sabemos es que para cada gas, ¿cierto? El P final veces, para los dos gas, el P final veces el volumen final, tienes que ser igual al V0 veces el P0, porque T0 es una constante, esto es igual a N total KB T0, ¿cierto? Entonces esto es una constante, entonces esto es verdad. Nosotros sabemos que el volumen final nosotros queremos saber esto. Nosotros queremos saber porcaria. ¿Cómo que yo hago esto? Me perdí, perdón. Así, yo voy a continuar la clase hasta terminar todos los ejercicios, pero ustedes que tengan que salir de la clase está bien. Voy a subir al tiro la clase hoy, después que terminar la grabación. Entonces, nuevamente, para recapitular, nosotros queremos encontrar la entropía y para eso tenemos que encontrar la variación de volumen. Yo me perdí un poco acá. Vamos lá. Assim, pronto. Não é isto que temos que pensar. O que temos que pensar é um gás por vez, certo? Um gás de cada vez, porque acá o volume final é o mesmo. Então, vamos pensar um gás por vez. Então, temos que o PF de helio é igual ao PF de presión final. Paula, disculpa, ¿Cómo? ¿cuándo Sí. vas a subir el resto de la grabación? ¿Cómo? ¿Cuándo vas a subir el resto de la grabación? Al tiro. Así que terminar la clase, voy a subir en YouTube. Entonces, creo que como que una hora después de encerrar la clase, la grabación va a estar en YouTube. ¿Ok? Ya, genial. Gracias. De nada. Gracias por su pregunta. Entonces vamos a usar esta relación para encontrar cuál va a ser la relación de presión, de volumen, ¿cierto? Entonces tenemos que esto acá va a ser el número de helios veces KB veces T0 sobre el volumen final de helio, perdón, volumen final de helio. Esto tienes que ser N de neonio, KB T0, el volumen final de neonio, ¿cierto? Entonces, esto acá, nosotros, pero sabemos que el N del neonio es 6 veces el N de helio, ¿cierto? Entonces ahora podemos cortar esto con esto, esto con esto, esto con esto, ¿cierto? Y digamos que
el VF de neonio va a ser igual a 6 veces el VF de helio. En cuanto que antes nosotros teníamos que el VI del neonio era 2 veces el VI de helio, que es igual a 2 V0. Entonces vemos que podemos escribir que, ahora vamos a usar esto. Agora podemos escrever el volumen total, certo? Como el VI de neonio más el VI de helio. Y también podemos escribir que el V total es el VF de neonio más el VF de helio. Esto acá sabemos que es 2P0 más P0, que es igual a 3P0. Y este acá nosotros sabemos que es o qué? Que es, podemos reemplazar esta relación acá, ¿cierto? Y vamos a encontrar que el volumen total también es 7 veces el VF de helio, ¿cierto? Y así podemos ver que el VF de helio va a ser igual a 7 veces el VF de helio va a ser igual a 3P0. Y así vamos a ter que el VF de helio es igual a... yo escribí P0. Desculpe, estoy un poco cansado. Acá es V. Perdón. Entonces VF de helio, V0, V. Esto es V. Va a ser 3 V0 sobre 7. Es esto. Ok. Perdón, estoy un poco cansado. Cierto. Y ahora tenemos que hacer la misma cosa, pero para el neonio. Y vamos a encontrar que para el neonio vamos a encontrar que el VF de neonio va a ser igual a 18 V0 sobre 7. E encontramos que el VF del helio es igual a 3 V0 sobre 7. Entonces nosotros sabemos esto, ¿cierto? Pero también no es 3 V0. No sé de qué. Sí, perdón. Es que este acá es del helio. De helio es 3 V0 sobre 7. Este es del neonio. Y sabemos que llegamos acá, usando esta relación, que el VF de neonio es igual a 6 veces el VF de helio. Entonces sabemos esto y llegamos acá. ¿Cierto, Caterina? Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Sí, de los peceros. Sí, Caterina, muchas gracias. Sí, usted estaba muy correcta. Muchas gracias. Es una pregunta muy importante. Esto es pecero, no es pecero. Muy bien. Entonces ahora nosotros tenemos los volúmenes finales. Entonces finalmente podemos computar la entropía. Y ahora tenemos que la variación de entropía del helio va a ser el número de helios KB ln de volumen final de helio
que es 3V0 sobre 7, dividido pelo volume inicial, que es V0. Nosotros sabemos lo que es esto, entonces ya vamos a reemplazar esto acá, que es P0, V0, KB T0, veces KB LN de 3 sobre 7. Y llegamos que la variación de entropía del helio es P0, V0, T0, LN de 3 sobre 7. ¿Cierto? Ahora para neonio, delta S del neonio. Delta S del neonio es N de neonio, KB, LN de T8, V0 sobre 7 sobre 2 V0. Entonces corta acá, acá. Este acá va a ser, si es este, ese es número, si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Entonces esto va a ser simplemente, esto va a ser 6 P0, V0, KB, T0 veces KB, LN de 18. 18 sobre 2 sobre 7, me olvidé, entonces ahora podemos cortar. Este corta, este vira 9, este corta, este corta, este corta, este corta. Esto va a ser 6, P0, V0, T0, LN de 9 sobre 7. Encontramos la entropía de los dos casos y ahora tenemos que encontrar la entropía total. Va a ser delta S de helio, delta S de neonio. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar este 6 para acá, ¿cierto? Para que nosotros podamos sumar los dos logaritmos. Entonces, para hacer la suma de logaritmos, tenemos que la parte de la frente sea la misma. Entonces, pasamos el 6 para adentro. Y así vamos a tener que la entropía total es P0, V0 sobre T0, veces el LN de 3 sobre 7, veces 9 sobre 7 en la 6. Esto va a ser P0, V0, T0, LN de 1.94. Y así finalmente llegamos al resultado final. Es así que se computa la entropía para este problema. Y ahora tenemos el último problema, pero este es mucho más rápido de se hacer. Vamos a ver cuántos estudiantes tenemos. Aún tenemos 16 estudiantes. ¿Alguna pregunta acá? Entonces esta P2 acá puede ser un poco confusa. Yo me confundí un poco, pero si ustedes ven la grabación nuevamente, van a ver que no es algo difícil de hacer. Ahora, el último problema, la P3. Y la P3 es un problema que es más cerca del control 1. No sé por qué el profe me pidió para hacer este, pero el profe pidió. Entonces, P3. En la P3 lo que tenemos es un gas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que estás en T0, tienes el K igual a 0, esta cosa puede se mover, ¿cierto? Y tenemos 1 mol de un gas ideal, pero como es 1 mol, podemos escribir como PV-RT, ¿cierto? Porque N es igual a 1. Y podemos escribir, y es un gas monoatómico, entonces va a ser 3 medios de RT.
porque n es igual a 1, ¿cierto? Y así, este problema es un problema que tenemos dos procesos, tenemos una transformación en A y otra en B. Entonces, en A, lo que ocurre es que tenemos T0. Entonces, en T0 tenemos el gas acá. Es 11, que tiene F0, P0, T0. Y así tenemos una transformación donde tenemos un calor positivo. Y después de este T infinito, del final del calor, de entrada. Nosotros tenemos una expansión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, este T1, onde vamos ter agora V1, P1 e T1, onde V1 é 2 V0, e esta expansão é isobárica, porque o planteamento disse que é, e não sabemos o que é T1, certo? Y también no sabemos lo que es la temperatura, perdón, lo que es el calor. Lo que pregunta el problema es cuál es el calor añadido en este proceso en B. Lo que tenemos ahora es una compresión adiabática. O sea, si es adiabático, que es igual a 0, onde en esta compresión adiabática el volumen es el volumen inicial, V2 es V0. ¿Cierto? Nosotros no sabemos lo que es P2 y no sabemos lo que va a ser T2. Pero podemos saber que T2 tienes que ser mejor que T1, que tienes que ser mejor que T0. ¿Por qué tienes que ser mejor que T0? Porque si nosotros tenemos P0, estamos haciendo una expansión isobárica, la presión es constante. La única manera de esto es que T1 sea mayor que T0. Y T2 tiene que ser mejor que T1 porque ahora tenemos una compresión adiabática, entonces vamos a comprimir un gas sin que el calor salga. Muchas gracias por el Alce Paulo. Por el auxiliar, Paulo. Que de nada, Maximiliano. Entonces T2 tiene que ser mejor que T1. Nosotros podemos dibujar el diagrama PV. Lo que vamos a tener acá es, entonces tenemos P0, y acá vamos a tener V0, y acá vamos a tener V1. Entonces primero tenemos una expansión isobárica, entonces una presión constante, y después tenemos una compresión, o sea, es un calentamiento isobárico, que es una expansión isobárica, y después tenemos una compresión adiabática, que retorna a P0. Entonces acá tenemos P2. Entonces esto es V2 también. Esto es P1, ¿cierto? ¿O qué es la temperatura? Vemos que en este problema vamos a tener, si ustedes se recuerdan, es que una expansión o compresión adiabática, ustedes cambian de isotermas. Entonces vamos a tener 3 isotermas acá. Este isoterma. Este isoterma. Y este isoterma. Entonces T0, T1, T2.
tenemos que aumentar la temperatura porque estamos aumentando el volumen con presión constante, entonces la temperatura tiene que ser mejor. Y como estamos haciendo una compresión adiabática y las compresiones adiabáticas, ustedes cambian de isoterma, tenemos que aumentar la temperatura. ¿Cierto? Entonces, por eso que esto es verdad. Entonces, ahora tenemos que encontrar cuál es el calor y después tenemos que encontrar cuál es la temperatura final T2, que es esto que el problema quiere saber. Entonces, este es un problema como los problemas del control 1. Entonces, P3. Entonces, queremos saber el calor y la presión. Entonces, primeramente, nosotros podemos hacer una tabla. Entonces, estados. Entonces, tenemos el estado 0, el estado 1, el estado 2. Tenemos P, V, T. ¿Cierto? Entonces, P0, V0, T0. En 1, sabemos que P1 es igual a P0. Sabemos que es 2 V0. Y nosotros no sabemos T0. Y en 2 sabemos que el volumen final es igual al volumen inicial. Y nosotros también no sabemos lo que es el qué. En este proceso queremos saber el qué. ¿Cierto? Entonces, en A, lo que nosotros sabemos es que es un gas ideal. Entonces sabemos que P0, V0 tiene que ser igual a R T0, porque el N es igual a 1, y sabemos que P1 tiene que ser RT1, ¿cierto? ¿Y por qué estamos haciendo esto? Primeramente, más una vez, ¿o qué es calor? El calor, por la primera ley de la termodinámica, vamos a hacer que el calor va a ser el delta U más el trabajo. ¿Cómo que nosotros calculamos el delta U? Necesitamos de la variación de la temperatura, ¿cierto? O sea, ¿cierto? Entonces, delta U va a ser igual. Si es monoatómico, va a ser 3R sobre 2, el delta T. Y de modo más general, tenemos que de U, ¿cierto? O mejor, tenemos que U es 3R sobre 2T. Entonces, de U va a ser 3R sobre 2 de T. Si nosotros hacemos la integral, ¿cierto? De UI a UF y de TI a TF, nós ligamos en esta relación. Entonces, para encontrar el delta U, necesitamos el delta D. ¿Cierto? Y para encontrar el trabajo, simplemente tenemos que computar a área abajo de la curva, que va a ser la presión que es constante veces el delta V. Entonces, primero vamos a encontrar la variación de temperatura, porque la variación de temperatura nos dice el delta U. Nosotros sabemos que P1 es igual a P0, entonces P1 es igual a P0, y sabemos que V1 es igual a 2 V0, y así nosotros legamos que T1 es igual a 2 T0, ¿cierto? Porque solamente tenemos ahora que igualar estas cantidades, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es que P0, V0 sobre R es igual a P1, V1 sobre T0 es igual a P1, V1 sobre 1, que es igual a R, y llegamos acá, ¿cierto? Y ahora sabemos que el delta U va a ser 3R sobre 2 veces 2T0
menos T0. Y el trabajo va a simplemente ser P0 delta V, que es P0 2VC menos V0, que P0 V0, y esto es igual a ¿qué? A RT. RT0. Y así el calor va a ser 3R sobre 2 T0 más RT0 que podemos escribir 2 sobre 2 acá. Esto va a ser 5 medios de RT0. Entonces, acá nosotros encontramos que T1 es 2T0, entonces este 2T0. Y que el calor es esto acá. Entonces el calor es igual a 5 medios de RT0. ¿Cierto? Ahora la B, lo que nosotros queremos saber es lo que es T2, que es el T final. Necesito una hoja, más una hoja, solo un rato. E agora para B, a questão é que temos um processo adiabático. Então, processo adiabático que temos que P1, V1 na gama vai ser igual a uma constante. Então, isto vai ser igual a P2, V2 em gama. Recordando que P1 é igual a P0, V2 é igual a V0, V1 é igual a 2V0. E assim vamos ter, então, que P2 vai ser igual a P1, V1 gama, V2 gama. E que P2 é P0 vezes 2V0 gama sobre V0 gama. E nós estamos encontrando P2 porque queremos encontrar el T2, certo? Pero para encontrar el T2 necesitamos usar la ecuación de estado y la ecuación de estado necesitamos saber la presión. Y para encontrar la presión vamos a usar la relación que nosotros sabemos que es la relación del proceso adiabático. Y así encontramos que P2 es 2 gamma P0. Podemos escrever acá que P2 es 2 gamma P0. E agora temos V0 e P0. Sabemos V2, sabemos P2 e podemos encontrar P2 usando a relação del gas ideal, onde P2 vezes V2 é igual a NR T2, com N igual a 1, certo? E assim vamos ver que T2 é P2 sobre R. Esto é 2 gamma P0 vezes V0 sobre R. E isto acá, certo? É T0, ok? Certo? P0, V0, R, T0. Então, este é T0. E encontramos que T2 é 2 gamma T0. E é isto, onde gamma é 5 medios, porque estamos falando de um gás monoatómico. Porque o planteamento diz que o gás é monoatómico. Então, é 5 medios. E, finalmente, terminamos isto, onde 5 terços, perdão. 5 terços acá.
Y tenemos que este 2, T0. Y así encontramos la presión, la temperatura y la variación de calor. Es esto. Entonces, por hoy terminamos el problema. Y ahora yo tengo una pregunta de, no sé si ello ainda está acá, Benjamín. No sé si Benjamín salió de la clase, pero Benjamín preguntó si podría hacer algo si la temperatura no fuera constante. Entonces vamos a hablar de esto, pero primeramente, ¿alguna pregunta hasta ahora? Perdón. El chat. No, todo claro. Gracias, Felipe. Y ahora vamos a pensar rápidamente lo que podría ser el problema si la temperatura no fuera constante, lo que nosotros podríamos hacer. No, el problema de la temperatura constante era la P2, ¿cierto? Sí, era la P2. Me olvidé de hablar de esto. Ok, entonces esta fue la P3. Ahora la cuestión era la P2. Entonces regresamos a la P2. Yo no me recuerdo más la pregunta de Benjamín. ¿Ustedes se recuerdan lo que Benjamín quería? No, sí. Vamos a ver. Una expresión para 3 gases de libertad de aplica para todos. Sí, era en la P2. Y yo quería saber si tenía algo que nosotros podríamos hacer si la temperatura no fuera constante. Entonces, si la temperatura no fuera constante, es simple. Vamos a pegar la expresión de la entropía. Solo déjame encontrar ella. Acá. Entonces, si la temperatura no fuera constante, la única cosa que vamos a tener acá es que la entropía va a ser de TF sobre TI, ¿cierto? Entonces necesito de más una hoja extra. Entonces, revisión. Si tenemos un gas ideal, ¿cierto? Entonces, la entropía va a ser S, va a ser KB, Ln, dVn. Entonces, un gas ideal con volume V, con número de partículas N y con temperatura T, ¿cierto? Vamos a hacer que va a ser V na N veces la temperatura F a los grados de libertad N sobre 2 veces una constante. Entonces, F son los grados de libertad. Y ustedes tienen que mirar esto en la diapositiva del profe para confirmar, porque tengo una duda si es F o si es F sobre 2, F sobre 2, 3, pero creo que es F sobre 2, esto aquí está correcto. Grados de libertad. Entonces, lo que vas a hacer si nos tenemos un delta V con temperatura constante. No, mejor es que entonces delta S en general vas a hacer o qué? Va a ser KB Ln de VF na N sobre VI na N veces
TF na F sobre 2, Fn sobre 2 sobre TI Fn sobre 2 constante sobre una constante. Entonces, corta acá. Y ustedes pueden ver que lo que vamos a tener es la suma de dos logaritmos, ¿cierto? Entonces, la suma de los logaritmos que tienen la misma potencia, entonces estos pueden ir por la frente. Entonces, vamos a tener que delta S va a ser n kb ln de Vf sobre Vi más Fn sobre 2 kb ln de Tf sobre Ti. Es esto. Entonces, sí, Benjamín, que creo que no estás más en la clase, pero para responder a usted, es así que se hace para computar la entropía si la temperatura no es constante. Es esto. Entonces, creo que es importante que ustedes saiban esto, ¿cierto? Importante que saiban esto, ¿no? ¿Cierto? Tal vez sea importante saber esto también. Es esto. Es importante saber también de la clase pasada que yo expliqué cómo hacer la derivación total del du, ¿cierto? Y también esta parte de revisión acá, de las derivaciones parciales, de reglas del producto, reglas de la cadena. Y ahora sí, chiquillos, estamos listos por hoy. Muchas gracias para ustedes que se quedaron hasta el final. Ustedes son muy... Gracias a ti por el aus, Pablo. ¿Cómo? Gracias a ti, digo. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. Gracias, Felipe. Ustedes son muy valientes de se quedarem hasta el final. Entonces, chao. Hasta lunes, próximo lunes. Buena suerte en el control 2. Ustedes también. Muchas gracias, Caterina. Chao, Felipe. Chao, Angélica. Muchas gracias. Es esto. Cerrada la clase.